Buenas noches, María José. Si me escuchas bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, ¿puedes ver la presentación que está? Sí, está una rúbrica. Sí, ok. Buenas noches, Paola, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, sí, ya lo escucho. Ok, vamos a empezar, ya son las 8, vamos a empezar. Ahí ahorita, por ejemplo, les quiero mostrar lo que es la rúbrica. Por ejemplo, esta es la rúbrica del proyecto integrador. Yo a lo que voy, por ejemplo, cuando nosotros existen diferentes tipos de plagios que nosotros marcamos de repente. Por ejemplo, en la parte de hasta abajo, primero viene, por ejemplo, lo que es el pensamiento cognitivo, el actitudinal, el comunicativo, el pensamiento crítico. En base a eso nosotros evaluamos la actividad. Y hasta abajo viene la rúbrica. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos una actividad, colocamos en la rúbrica, colocamos su calificación, pero si se dan cuenta, déjenme admito a alguien más. Buenas noches, Emily, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, sí, lo escucho. Ok, entonces, por ejemplo, ahí en la rúbrica, si nos damos cuenta, aparece un apartado que se llama plagio. Cuando nosotros no detectamos plagio en la actividad, le ponemos sin plagio nivel 0. Si te dan cuenta, por ejemplo, aquí no se les va restando puntos. Cuando nosotros detectamos el plagio parcial nivel 1, aquí dice que entrega un proyecto en el que integra contenido de su autoría, pero presenta entre el 1 y el 20% de algún tipo de plagio parcial. Da crédito a la mayoría de las fuentes de las que se retoma la información, pero incluye un mínimo de elementos, texto, imágenes, audio, video, entre otros, a los que no les brinda el crédito correspondiente. El nivel de plagio que nosotros detectamos va dependiendo de lo que hayamos encontrado. Por ejemplo, de repente, a lo mejor toman información de la red donde no le dan el derecho al autor, entonces les podemos poner plagio del nivel 1. El otro es el plagio parcial nivel 2. Entrega un proyecto en el que se integra contenido de su autoría, pero presenta entre el 21 y el 40% de algún tipo de plagio parcial. Se identifican ideas propias y comentarios personales sobre las mismas. Sin embargo, integra elementos ajenos a los que le sustituye, modifica palabras. En este nivel 2, de repente, por ejemplo, hay actividades que están, como les decía yo, hay actividades que están dentro de Internet. Y, por ejemplo, ahorita el proyecto integrador, para el proyecto integrador hay una actividad que está disponible, pero que tiene un error, ¿sí? Entonces, si ustedes copian, por ejemplo, ese error, se puede considerar un plagio del nivel 2 porque nada más es solo una parte de lo que se están copiando. Cuando nosotros ya detectamos, por ejemplo, el plagio total o nivel 5, es cuando veo que el proyecto integrador lo resuelven con otros datos que no corresponden a su generación. Sí, de repente hay datos que ya cambiaron y prácticamente resuelven toda la actividad con datos de otra generación, y entonces en este caso se evalúa con plagio total, que es el nivel 5, y automáticamente la calificación que ya tiene la rúbrica se vuelve 0. Entonces, dependiendo del nivel que nosotros hayamos detectado, es la calificación que se les va descontando de la actividad. Evaluamos en base a la rúbrica y al final colocamos si es que existe plagio y ya se les descuenta los puntos que aquí te dicen. Si no, si le ponemos sin plagio, pues entonces la actividad va a ser evaluada de acuerdo a los criterios de la rúbrica. Yo nada más quería que vieran esta parte por lo que les comentaba de que el plagio últimamente hemos estado recurriendo mucho al plagio, entonces nos están pidiendo
que le dediquemos un poquito de tiempo al plagio porque de repente probablemente pueda ser desconocimiento por parte de ustedes, ¿verdad? Cuando caen en un plagio de nivel 2 o nivel 3 puede ser un poco de desconocimiento. Ya cuando es un plagio de nivel 5 pues que están usando datos que no corresponden para el proyecto integrador, entonces ahí sí no es que estén conscientes, sino que no se dieron cuenta que los datos cambiaron y piensan que sigue siendo igual y es donde cometemos este tipo de errores. Yo como recomendación, estamos a punto de terminar el módulo 12, el domingo, acuérdense que se termina el módulo 12 a las 11:59 de la noche, y nosotros pues vamos a evaluar entre lunes y martes para poder tener las calificaciones de este grupo. Pero les quiero dar unas recomendaciones para el siguiente módulo. Por ejemplo, estos son tips para evitar el plagio académico. Darse suficiente tiempo para terminar las actividades. Si no estás seguro de lo que se espera de ti o de cómo abordar la tarea, contactas a tu asesor virtual cuanto antes. Algo que yo les decía, por ejemplo, de repente no administramos nuestros tiempos, ¿sí? No administramos nuestros tiempos. Yo sé que a veces porque trabajan, por familia y luego el estudio, pues no administramos nuestros tiempos. Lo queremos hacer un sábado, un domingo, y al momento de que quieren leer el domingo se dan cuenta que no le entienden y en vez de contactar al asesor virtual, pues ustedes dicen, pues lo busco en internet, pues está más sencillo. Y ahí es donde se empieza a cometer el plagio. Entonces, el módulo 3 sigue siendo, van a seguir resolviendo problemas para el módulo 13. Entonces, administren su tiempo y cuando tengan dudas, yo siempre les he dicho, acérquense con nosotros, que somos los asesores, estamos pues para poder guiarlos y de esta manera no caigan en la tentación, ¿no? Recuerda de dónde tomaste la información, toma nota de todos los recursos que has usado. Al final, por ejemplo, si ustedes están usando información de la red, pues denle los derechos al autor, ¿sí? Apunten de dónde están obteniendo la información y eso, pues al final, pues se pone como fuentes o como bibliografía y de esa manera, pues le estamos dando los derechos al autor. El otro punto es escribe tus actividades con tus propias palabras. Solo usa citas exactas cuando realmente sea necesario. Yo les he dicho, podemos tomar información de la red, es cuestión de que lo entendamos y lo redactamos con nuestras propias palabras y de esta manera pues también vamos a evitar el plagio. Siempre pon las referencias en tus trabajos, hazlo de manera constante y de forma adecuada y de esta manera pues también se va a volver un hábito de que siempre estamos poniendo bibliografía o referencias. Si sientes que ya no te va a dar tiempo de terminar la actividad o has experimentado problemas personales o académicos, no dejes que te gane la tentación de plagiar, consulta a tu asesor virtual para que te apoye. A mí sí me ha pasado, por ejemplo, en este módulo, de que hay personas que han tenido problemas, a veces no académicamente, sino problemas personales, y pues lo primero que hacen es, lo hago en base a una actividad que está en la red, y no se dan tienen problemas que no se dan cuenta que los datos no son iguales y lo copian tal y como está con la red y automáticamente es plagio. Recuerden, por ejemplo, acuérdense que cuando se detecta una actividad con plagio, la actividad ya no se puede volver a entregar, ya no se recibe de nuevo. Entonces, cuando ustedes tengan algún problema, alguna situación académica o alguna situación personal, acérquense con su asesor virtual y vean la posibilidad de una extensión, ¿sí? Es que tuve un problema, se me complicó realizar la actividad, y requiero una extensión. Es preferible que pidan una extensión a que por las prisas terminen plagiando una actividad. María José, Paola, Emily, Berenice, ¿tienen dudas de lo que es el plagio? No, ninguna duda. Ok, entonces, si no hay dudas, voy a iniciar con la última parte del proyecto integrador, ¿sí? Vamos a iniciar ya con esta sesión del día de hoy.
pues vamos a terminar las sesiones del módulo 12. Entonces vamos a ver el proyecto integrador. La semana pasada, el miércoles les decía que íbamos a hacer ejercicios utilizando todas las fórmulas, como son la Watts, la ley de Ohm, la ley de Watts, la ley de Coulomb. La semana pasada hicimos problemas usando teorema de Pitágoras. Entonces, ya vamos a hacer los últimos problemas para que ustedes ya no tengan ninguna duda de cuáles son, qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver el proyecto integrador. Quiero ver si se acuerdan. ¿Por qué vamos a usar el teorema de Pitágoras para resolver el proyecto integrador y no la ley de senos y cosenos? Porque queremos saber la hipotenusa del triángulo, Sí, que pero ¿por qué? vendría siendo la distancia. ¿Y qué es un triángulo qué? Un triángulo rectángulo. Es correcto. Porque es un triángulo rectángulo. Cuando el problema nos dice que es un triángulo rectángulo y nos pide calcular la distancia, se ocupa el teorema de Pitágoras. Si el problema me dice que no es un triángulo rectángulo, yo sí puedo calcular la distancia usando la ley de senos o la ley de cosenos, pero entonces, dependiendo de lo que nos pida el problema, es el teorema o la ley que vamos a utilizar. En este caso, pues vamos a hacer un ejercicio usando el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos hecho la semana pasada. El lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿cuál es? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿sí? El cateto opuesto es el lado más pequeño, y luego sigue el cateto adyacente, que es el que le sigue, y la hipotenusa es la más larga, ¿sí? Entonces, aquí me está dando, si se dan cuenta, por ejemplo, me está dando los catetos, me está dando el cateto adyacente y el cateto opuesto, que mide 10 centímetros y 15 centímetros. Como yo desconozco la hipotenusa, pues entonces utilizo la fórmula C, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconozco el lado más largo del triángulo. Aquí me dice que son 10 centímetros y 15 centímetros, entonces sustituyo los valores de A al cuadrado es 15 y B al cuadrado es 10, ¿sí? Entonces, voy a volver a copiar aquí. 15 al cuadrado, ¿cuánto les da en la calculadora? 225. A mí también. 225 y 10 al cuadrado, pues es 100, ¿sí? Entonces 225 más 100 me da 325. Sáquenle raíz a 325. ¿Y cuánto les da? 18.0. 18 punto ¿qué? 18.02 77 56 37 73. Sí. Ok, así lo vamos a dejar como 18.0277. Espérame, alguien está entrando para darle acceso. Esto ya lo habíamos hecho la semana pasada, nada más estoy dando un repaso del teorema de Pitágoras para que no tengan ni una duda de qué es lo que tienen que estar haciendo. Buenas noches, Natalie. Déjeme apunto a Berenice y a Natalie. Ok, entonces, ¿dudas de cómo resolver ejercicios usando el teorema de Pitágoras? No, profesor, con el que sí tuve un poquito de dudas y es con los datos y la fórmula del punto siguiente, que es el punto 5. Ok, ahorita vamos a calcular la fuerza de la ley de Coulomb y luego nos vamos con el siguiente dato, ¿sí? Ok, luego me dice, yo voy a calcular, cuando a mí me pide calcular la fuerza, ¿sí? Yo utilizo, para calcular la fuerza se utiliza la ley de Coulomb. Esta fórmula ya lo hemos utilizado muchas veces, ¿sí? Demasiadas veces, pero estoy revisando y todavía se siguen equivocando con notación científica. Todo el procedimiento que utilizan es correcto, todo el procedimiento, pero las operaciones que realizan en la calculadora
es donde están fallando. Entonces, por eso vamos a resolver un problema usando otra vez la ley de Coulomb. Acuérdense las unidades de medida. La fuerza eléctrica es newtons. Las cargas 1 y 2, la unidad de medida es Coulomb. Si yo tengo micro Coulomb, no puedo realizar la operación, tengo que convertir. La distancia tiene que ser en metros. Si el problema ya me lo da en metros, pues ya no necesito convertir. Si me lo da en centímetros, pues necesito convertir. Y la constante K, habíamos dicho que cuando la actividad no me proporcione una constante K, yo tengo que utilizar 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Esta es la constante que siempre que tengo que utilizar. Si yo tengo 10 microcoulomb, me dice que para convertir a coulomb yo le tengo que poner 10 a la menos 6 coulomb. Entonces aquí, este 10 lo pongo aquí y lo único que voy a hacer es agregarle por 10 a la menos 6. Y si yo tengo menos 8, dime. Perdón, ¿está compartiendo su pantalla? Sí. Es que yo no puedo ver. Ok, déjalo, vuelvo a compartir. ¿Todos los demás sí lo están viendo? Sí. Ah, ya ahora sí. Sí, profesor. Ok, ya lo volví a compartir. Otra vez, para calcular una fuerza utilizamos la ley de Coulomb. Esta es la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Yo aquí les decía ahorita, lo que estábamos viendo es que si yo tengo micro Coulomb, yo no puedo utilizar 10 UC. Si este 10 lo pongo en el problema, automáticamente lo tengo mal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que convertirlo a Coulomb y para convertir a Coulomb nada más le agrego por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque es micro. Si fuera milicoulomb, pues le agrego 10 a la menos 3 coulomb. Va dependiendo del dato que nos proporcione la actividad. Y aquí como tengo menos 8 microcoulomb, pues es menos 8 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Vamos a resolver un ejercicio. Vamos a utilizar estos datos de aquí, el 10 y el menos 8. Y voy a utilizar el dato que encontramos ahorita. Si se dan cuenta, ahorita encontramos 18.0277 centímetros. Del teorema de Pitágoras encontramos la distancia. Entonces yo ya tengo Q1, que es 10 por 10 a la menos 6, Q2, que es menos 8 por 10 a la menos 6. La distancia me dice que es 18.0277 centímetros. Ojo, no puedo utilizar centímetros, por eso lo divido entre 100 y me da .180277 metros. Y la K pues ya es una constante, ¿sí? 9 por 10 a la 9. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada más sustituir donde está Q1, quito Q1 y le pongo el valor de Q1. Y luego agarro lo mismo para Q2, ¿sí? Agarro lo mismo para Q2 y le pongo Q2. Y para la distancia es 0.180277, ¿sí? Acuérdense, la distancia está elevado al cuadrado porque también de repente, por ejemplo, me ha tocado que todo está bien, pero la distancia no la elevan al cuadrado, ¿ok? Entonces van a hacer esta operación ustedes en su calculadora. Ya nada más vamos a confirmar que les está dando bien. Metan a la calculadora 10 por 10 a la menos 6 por menos 8 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da en la parte de arriba? Menos 8 por 10 a la menos 11. No sé. ¿Cuánto les da a los demás? A mí también me dio lo mismo. Ok, menos 8 por 10 a la menos 11. Acuérdense que como multiplico Coulomb por Coulomb, me da Coulomb al cuadrado. ¿Todos les da ese dato? ¿Alguien tiene dudas de cómo sale el menos 8 por 10 a la menos 11? ¿No? Ok, No. entonces eleven .180277 al cuadrado y dígame cuánto les da.
0.035. 0.035 metros al cuadrado. ¿Así les da a todos? A mí me dio 0.032499. Y a mí me dio 0.32. Ok, ahí voy. 0.180277 al cuadrado. Va dependiendo de cómo lo redondeemos. Por ejemplo, a mí me da 0.03249. Como está el 40, este 9, al 4 lo puedo subir a 5 y lo dejo así, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así. Nada más le vamos a poner estas decimales, 0.0325, ¿sí? ¿Dudas de cómo salió ese dato? No. Es por, No. es por decimales, la exactitud no nos va a ser casi exactamente lo mismo. Ahora sí hagan la división de -8 por 10 a la -11 entre 0.0325 y díganme cuánto les da. Menos 2.46. Menos 2. Ok. Menos 2.46. ¿Solamente eso les da? No, a mí me dio... Sí. Ah, perdón. ¿Cuánto les da? Bueno, a mí me dio menos 2.46, 15, 38, 46 por 10 a la -9. A mí también. A mí me dio lo mismo también. ¿Así? Menos 2.46, 15, 38 por 10 a la -9. Sí. Ok. ¿Todos están de acuerdo que nos da ese dato? Sí. Ok, nadie tiene dudas, ¿verdad? Todas las dudas que tengan es ahorita, dígamelos, porque ya yo, como les dije la semana pasada, el proyecto integrador es el que tiene mayor peso de calificación de todas las actividades que hemos hecho. Y esta semana, si hacen el proyecto integrador, si hacen el foro de integración, más aparte contestan la autoevaluación, ya tienen un porcentaje muy grande de su calificación. Entonces, traten de que saquen 10 para que ya no tengan ni un problema y su calificación sea lo más favorable posible. Bueno, entonces ya multipliquen 9 por 10 a la 9 por menos 2.46, 15, 38 por 10 a la 9. ¿Cuánto les da? A mí me dio menos 22.1538461539. Menos 22.15, así les da a todos. Y acuérdense Sí. que la unidad de medida es newtons. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Déjenlo hago. Menos 2.41. 46, 15, 38. Exponente a la menos 9. Menos 22.1538. Está bien. Con que le pongamos menos 2.1538, ya con eso es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que nos da. La vamos a dejar así, menos 22.1538 newtons. ¿Dudas de cómo calcular la fuerza de un problema usando la ley de Coulomb? No, profesor. Ok. Dense cuenta de algo. Por ejemplo, ahorita ya calculamos la fuerza. Luego nos dice que vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico. Esta fórmula ya la habíamos hecho de cómo calculamos la intensidad del campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, acuérdense que la intensidad del campo eléctrico, pues lo hemos visto cuando conectamos una lámpara, ¿sí? Podemos nosotros, al momento de que conectamos una lámpara, al momento de que es conectada a la red, pues estamos hablando de un campo eléctrico. Y cuando se enciende un foco, ¿sí?
cuando pasa la corriente por el cable de alimentación, hay un campo eléctrico y uno magnético. Entonces, la intensidad del campo eléctrico, cuando nos digan que buscamos la intensidad del campo eléctrico, su fórmula es esta, ¿sí? E es igual a fuerza entre carga, o la que está en amarillo. Cualquiera de estas dos fórmulas es para calcular la intensidad del campo eléctrico. Pero acuérdense, por ejemplo, cuando hicimos la actividad integradora 5, nosotros utilizamos la fórmula amarilla porque nos daba la distancia, ¿sí? Dentro del problema involucraba la distancia, por lo tanto usamos la fórmula amarilla. Y cuando no hay necesidad de involucrar la distancia, podemos usar la fórmula verde. Esta fuerza, ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de aquí, ¿sí? De aquí obtenemos la fuerza. La fuerza dentro del problema no nos los va a dar, pero nosotros lo encontramos y en base a esa fuerza nosotros calculamos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a resolver un problema y ahorita resuelvo el problema, nada más para que entiendan ustedes. Por ejemplo, si yo tengo una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb, la fórmula ahí la voy a dejar, nada más voy a copiar y pegar. Me dice este problema que encontremos la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Por ejemplo, si yo conozco la fuerza me dice que es 11 por 10 a la menos 4 newtons. Acuérdense que la unidad de medida de la fuerza es newtons, ¿sí? Y la carga, aquí viene, una carga de 5 por 10 a la menos 6. Hay dos opciones, que yo encuentre la fuerza o que me lo proporcione la actividad. La intensidad del campo eléctrico, hagan esa operación y díganme cuánto les da. Profesor, le iba a preguntar que en el caso del proyecto, ¿cuáles son las cargas o de dónde sacamos las cargas? Ahorita, si quieren, lo vemos, ¿sí? Por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Geraldine, ¿me escuchas? Hola, sí, perdón por la tardanza. Ok, no hay problema. María José, ¿querías decir algo? ¿Es 220? Ah, no sé. No, profesor, ya lo dije, pero no vi que dejé la mano al... No, pero ¿cuánto les da la intensidad del campo eléctrico? 220. ¿220? Ok, 220. Acuérdense que, por ejemplo, arriba me da newtons y abajo me da coulomb. Entonces, la unidad de medida de la intensidad del campo eléctrico es newtons, ¿sí? Sobre coulomb, ¿sí? Newtons sobre coulomb. Entonces, así encontramos la intensidad del campo eléctrico. Ahorita me preguntaban que de dónde salen las cargas. Voy a tantito, a ver, déjenme a ver si tengo abierto el proyecto integrador. No, abro el proyecto integrador y ahorita ya comparto la pantalla. Todo eso se los da la actividad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, ya pueden ver el proyecto integrador, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, aquí dice, dense cuenta, dice, después de 45 minutos la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de ¿cuántos microcoulombs? De menos 8.000. Menos 8.000, ¿sí? Esta es la carga. Yo siempre, por ejemplo, de repente me dicen, ¿cuál es la carga 1 y cuál es la carga 2? Yo lo que hago que el primero que me aparezca viene siendo la carga 1, ¿sí? Sí, no me lo especifica la actividad porque de repente la actividad te dice, la carga 1 es esto y la carga 2 es esto. Pero si se dan cuenta, aquí no me dice cuál es la carga 1 y cuál es la carga 2, pero dice, y adquiere una carga eléctrica de menos 8.000 microcoulombs. Ojo, está en microcoulombs. ¿Lo utilizo así o hay que convertir? Convertir. Hay que compartir.
Ok, y aquí dice, la bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de más 500 microcoulomb. ¿Qué carga vendría siendo esta? ¿La 1 o la 2? Cualquiera de las dos, pero normalmente la 2. Exactamente, vendría siendo la carga 2. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir ahorita. La primera que aparece, los menos 8000 microcoulombs, ese vendría siendo mi carga 1 y mi carga 2 sería más 500 microcoulomb. Por la pregunta que me hacían, ¿de dónde salen las cargas? Todos los datos que nosotros requerimos para contestar el proyecto integrador nos lo proporciona la actividad, ¿sí? Lo único que sí es que hay que leer bien lo que nos está dando, lo que nos está proporcionando y en base a eso ya lo pueden resolver. ¿Dudas? No. ¿No? No, profesor, muchas gracias. Ok. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que voy a calcular la intensidad del campo eléctrico con el dato que yo encontré de aquí. ¿Ok? Este va a ser mi fuerza. Este me lo voy a llevar para acá. Y ahora me dice que mi fuerza es de menos 22, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo había utilizado estas dos cargas, ¿va? Carga 1 y carga 2. Ok, para yo calcular la intensidad del campo eléctrico con los datos que yo tengo de mi proyecto, aquí yo les dije, ustedes identifiquen cuál es la carga 1 y cuál es la carga 2 y lo único que tenemos que hacer es sustituir. Voy a copiar porque este es el valor de mi fuerza, ¿sí? Y esto lo voy a poner aquí en la fórmula de fuerza. Y, ok, espérame tanto. Y la carga, pues voy a utilizar carga 1. ¿Qué carga utilizo? Dependiendo. ¿Qué carga voy a utilizar? Va dependiendo de lo que me diga la actividad. En este caso yo voy a utilizar la carga 1 nada más para que sigan practicando operaciones con notación científica, porque les digo que ahí es donde tenemos un error, ¿sí? Ok, hagan esa operación y díganme cuánto les da. A mí me dio menos 22, 15, 30, bueno, 380. ¿Así les da a todos? A mí me dio 2.215.380. Ok, entonces, ¿todos estamos de acuerdo que ese es el resultado? Sí. Sí. Ok. 2.215.380. Ok. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico de una operación? No, profesor. Ok. Entonces en esa vamos a... Ay, perdón. Sí, dime. En esa vamos a utilizar la carga 1 como respuesta. Bueno, No. como para Yo, sustituir. yo estoy utilizando la carga 1, pero tienen que leer el problema para saber qué es lo que les está pidiendo. Ah, es que por un momento pensé como que teníamos que sumarlas y usar eso. Pero No se suman. Las cargas no se suman. Tienes que revisar. Yo siempre les he dicho, tiene mucho que ver la redacción que viene y de lo que nos pide es lo que se calcula. ¿Sí? Yo estoy utilizando la carga 1, ahorita puedo utilizar la carga 2. Yo lo único que quiero es que ustedes sigan practicando operaciones con notación científica porque les dije, la debilidad que estoy sintiendo yo que tienen todavía es que el resultado no les da correcto porque
la operación que hacen en la calculadora la siguen sacando mal, ¿sí? Por eso estoy haciendo las operaciones con notación científica para que de esa manera ustedes sigan practicando y al momento de estar haciendo las operaciones con notación científica, pues ya no se les dificulte tanto. Y acuérdense la recomendación, por ejemplo, ahorita la ventaja es que todos están con su calculadora y de una u otra manera comparamos resultados. Pero cuando estás solito, ¿cómo comparas resultados? Entonces yo siempre les he dicho, hagan la operación 2 veces, y pues de esta manera pues están asegurando ustedes que la operación, si lo hacen 2 veces y la segunda vez les da lo mismo, pues significa que lo están haciendo bien. Es muy raro que nos equivoquemos 2 veces seguidas. Entonces, hagan la operación 2 veces, el proyecto integrador, revísenlo bien por lo que les decía hace rato, el peso que tiene en su calificación final es mucho, entonces traten de ir con calma, traten de no apresurarse para que el resultado sea correcto y pues la calificación sea lo más favorable posible para ustedes. Ya estamos a punto de terminar este módulo, así que es el último esfuerzo que van a hacer. Ok. Aquí, por ejemplo, si me pide calcular, si me pide, por ejemplo, a mí calcular, ¿sí? Ahorita lo que calculamos fue la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Pero a mí me puede pedir que yo calcule la intensidad de corriente. Esta fórmula, por ejemplo, acuérdense que tenemos esta fórmula. Ahorita me voy a ir tantito aquí. Esta es una fórmula para calcular la intensidad de corriente si conocemos voltaje y conocemos resistencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver problemas de la ley de Ohm, pero, por ejemplo, yo puedo calcular intensidad de corriente, pero, por ejemplo, va dependiendo lo que me dé el problema. Si el problema me dice que yo lo calcule en base a un tiempo, que son, por ejemplo, 20 segundos, yo tengo que utilizar esta fórmula para calcular la intensidad de corriente. Intensidad de corriente es igual a carga entre tiempo, ¿sí? Entonces, la carga, pues voy a utilizar la misma que utilicé aquí. Estoy utilizando carga 1. Ustedes tienen que revisar qué les pide, interpretar el problema y resolverlo. Y el tiempo, 20 segundos. Esa fórmula no la habíamos visto, ¿sí? Entonces, esta fórmula la pueden apuntar o este recurso yo lo voy a subir. Ahorita que terminemos la sesión lo voy a subir. Entonces, sería, hagan la operación 10 por 10 a la menos 6 entre 20, ¿cuánto les da? A mí me dio 5 por 10 a la menos 7. A mí también. ¿Sí? ¿Dudas? No. No, profesor. Ok. Entonces, esta fórmula que está en verde ya la habíamos visto. Esta fórmula que la voy a poner ahorita en verde también, esa no la habíamos visto, pero esta es la fórmula de intensidad de corriente es igual a carga entre tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm me va a ayudar a mí para calcular voltaje, para calcular resistencia y para calcular intensidad de corriente. Acuérdense que va a depender mucho lo que me esté pidiendo el problema. De repente me va a pedir calcular voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Cuando yo calcule la resistencia eléctrica, la unidad de medida, acuérdense que de la resistencia eléctrica, ¿cuál es? Es la hipotenusa que sacamos en el punto 4. No. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? ¿Qué dice? Ohms, ¿sí? Acuérdense que ahorita vamos a ver la ley de Ohm.
Y la resistencia, la intensidad de una corriente eléctrica, ¿cuál es? ¿Amperios? Amperes. Y la unidad de medida del voltaje, pues son los voltios, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de fórmulas que yo puedo tener. Si yo desconozco el voltaje, pues utilizo la primera fórmula. Si desconozco la resistencia, pues utilizo la fórmula verde. Y si desconozco la intensidad de corriente, pues utilizo la fórmula naranja. Entonces, va a depender qué es lo que nos está pidiendo. Estos problemas ya los hemos resuelto para la actividad integradora 2. Utilizamos la ley de Ohm, ¿sí? Y hemos utilizado la ley de Ohm también para calcular la resistencia de la plancha de Doña Mago. Y hemos utilizado ley de Ohm para de repente calcular uno que otro problema. Ok, esto ustedes ya lo han hecho, ¿sí? Quiero que me digan el resultado de ese problema. Si alguien encuentra el resultado de ese problema, me dice. ¿Son 1100 ohms? Ahí voy, A mí me salió 1150 ohms. 1150, no sé, ahorita lo hacemos. A mí también me salió 1150 ohms. Ok, entonces 1152, ya van dos personas que dicen que es 1150. Lo voy a resolver. Acuérdense, calcular el valor de la resistencia. Aquí mismo me dice resistencia, y si me dice resistencia, ¿qué significa? Que yo no conozco la resistencia. De 230 volts, 230 volts, ¿sí? Sabiendo que al conectarla circula por ahí una corriente de 0.20 amperes. 0.20 amperes. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar de las tres? La verde. La verde, ¿sí? Entonces, conozco voltaje, 230, V, y conozco la I, que es 0.20, A, y me dice que la operación de 230 entre 0.20, 230 entre 0.20, me da 1150. Y la unidad de medida son los ohms. ¿Dudas de cómo calcular la resistencia de un problema? No. No, profesor. ¿Nadie tiene dudas? No. Ok. No. Ok, ya habíamos hecho estos cálculos, nada más estamos dando un repaso para que todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo el día de hoy y todo lo que vimos el miércoles, todos los ejercicios que estamos viendo es porque lo van a utilizar ustedes para poder resolver el proyecto integrador. Ya nada más hay que ir viendo qué es lo que nos pide y en base a eso nosotros calculamos lo que nos está pidiendo, ¿sí? Ahora, resuelvan ese problema ahora y me dicen qué respuesta les da. ¿0.1? 0.1 amperes. 0.1. 0.1. Ok, veo que a todos les da lo mismo. Entonces, voltaje, dice, una resistencia de 100 ohms. Acuérdense, por ejemplo, ese símbolo que está aquí, le llamamos símbolo omega, ¿sí? Y de repente no le ponen ohms, pero cuando vean ese símbolo, significa que son ohms. Por lo tanto, la resistencia a la unidad de medida son 100 ohms. Dice que se conecta una batería de 10 volts. Una batería de 10 volts, ¿sí? Entonces, como yo desconozco
Bueno, voy a borrar tanto esto porque este es lo que desconozco y este es lo que buscaron o lo que encontraron ahorita. Este pues lo copio, pego y le pongo 10, que son los 10 volts, y la resistencia pues son los 100 ohms. Y 10 entre 100. 10 entre 100 pues es 0.1. 0.1 amperes. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente de un problema? ¿No hay dudas? ¿No? ¿No tienen ni una duda? No, profesor. Ok. Último problema. Voy a borrar datos. El que encuentre el resultado me dice. ¿180? ¿Qué fue lo Volt. que encontraste? ¿180 volts? Sí, 180 volts. ¿A todos les da lo mismo? Sí, profesor. Ok, entonces ya lo voy a resolver. Dice, calcula el voltaje. Ahí mismo me dice, calcula el voltaje. Entonces desconozco el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 10 amperes. Acuérdense, la intensidad de corriente se mide en amperes y presenta una resistencia de 200 ohms. ¿Sí? La resistencia son 200 ohms. Entonces, lo que desconozco es el voltaje. Y para calcular voltaje, pues utilizo la primera fórmula. Voltaje es igual a intensidad de corriente. Esta es una multiplicación, entonces multiplico 10 amperes por 18 ohms y 10 por 18 me da 180, ¿sí? Y la unidad de medida del voltaje pues es voltios. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer el día de hoy? Por el momento no. Ok, ¿no hay dudas? María José, Paola, Emily, Berenice, Geraldine, Natalie, ¿tienen dudas? Ninguna. Yo tengo una duda de la tarea, maestro. Dime, Natalie. Soy Geraldine. Bueno, Dime, Geraldine. sí, en el punto 8 tenemos que hacer una tabla de tabulación, entonces. Sí, el punto 8 hay que hacer una tabla de tabulación. Ok. ¿Y una gráfica? Y tienen que hacer gráfica, es correcto. El punto 8 nos pide que pongamos los días que ahorra Rosalía. Entonces van a poner día 1, día 2, día 3, día 4. Ese sería su tabla de tabulación. Y ya teniendo la tabla de tabulación, pues lo metemos a un Excel y nos da automáticamente la gráfica. Pueden utilizar cualquier programa que a ustedes se les haga más sencillo. Yo por lo regular utilizo Excel, porque ya teniendo una tabla, de ahí se genera la gráfica. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. ¿Alguien más tiene dudas? No. Ok. Déjenme, les quiero hacer una pregunta. La mayoría de ustedes, pues sí estuvo entrando casi todos los días, bueno, en todas las sesiones que tuvimos, pero a mí me gustaría, por ejemplo, saber que si los ejercicios que estuvimos haciendo en las sesiones realmente les ayudó a entender la actividad integradora. ¿A qué voy? Es que la intención también de nosotros como asesores es que cada módulo pues vayamos mejorando y de una u otra manera pues les brindemos el apoyo que nosotros requerimos. Entonces sí me gustaría saber, por ejemplo, que con los ejercicios que estuvimos resolviendo en clase, realmente les ayudó a entender
qué es lo que teníamos que hacer para poder resolver el proyecto integrador. En lo personal, sí, bastante. ¿Sí? Paola, Y a mí también. ok, muy bien, Berenice. Paola, Emily, Geraldine, Natalie. Sí, me ayudó a entender cómo lo requiere aquí en la prepa realizar los problemas que piden. Ok, y Paola, Emily y Natalie. Pues a mí también la verdad me ayudó mucho, o sea, el poder entrar a sus clases y pues entenderle mejor a los ejercicios. Ok, muy bien. Paola o Natalie. Sí, a mí también. Al igual yo revisé sus sesiones pasadas y también repasando, me ayudó también mucho. De hecho, fue el único que más me ayudó. Ah, ok, muy bien, Paola. ¿Y Natalie? Sí, sí me ayudaron al momento de realizar las actividades. Ok, bueno, déjenles hago otra pregunta. ¿De qué manera podía yo mejorar el material para que sea todavía mucho más ayuda para ustedes? Acuérdense, no podemos resolver el proyecto integrador porque eso no se puede hacer. La intención es darles los fundamentos o las armas para que ustedes puedan agarrar cualquier problema que encuentren y con los conocimientos adquiridos pues puedan resolver el problema, así como lo hicimos ahorita por ejemplo, la ley de Coulomb, pues sabemos que si nos proporcionan cualquier dato, pues nada más sustituyo y encuentro la fuerza. Dependiendo de la ley de Ohm, si a mí me dan resistencia, voltaje, pues encuentro intensidad de corriente. La idea es que ustedes no solamente puedan resolver la actividad integradora, sino que cualquier problema que se les presente pues en la vida, con los conceptos aprendidos, puedan hacerlo. ¿Creen que pueda mejorar algunos ejercicios para que sea más entendible? ¿O qué más creen que le puedo agregar para poder mejorar y sea todavía más entendible para ustedes, ¿va? Pues a mí en Yo, lo personal, ay, perdón, adelante. Ujú. Dime, Berenice. Berenice, si quieres, puedes dar tu opinión. Bueno, dime, Emily. sí, Ah, perdón. bueno, ya, va Berenice. Sí, dime, Sí, Berenice. yo considero que es suficiente todo lo que nos explica, porque no nos da la respuesta, pero sí nos da como la base para hacerlo, para responderlo nosotros mismos. Yo creo que es suficiente. Y más que Ok. nada porque también resuelve nuestras dudas, entonces a mí se me hace suficiente. Dime, ¿algo ibas a decir, Emily? Ay, bueno, es algo parecido, pero sí, creo que con los ejemplos que nos había estado dando durante todas las sesiones, pues son suficientes y son hasta, o sea, da buenos ejemplos y explica bien las actividades y eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere? Yo concuerdo con mis compañeras. Ok, muy bien, María José. Ok, déjenme les hago, déjenme les comento. Sábado y domingo nos quedan todavía 2 días para que puedan participar en el foro de integración, si no lo han hecho. También acuérdense, está el foro aprendiendo. Yo mañana voy a estar conectado en la mañana. Después de las 10 de la mañana voy a estar conectado hasta las 2 de la tarde. Sí, de ahí me voy a volver a conectar a las 4 de la tarde hasta para las 7, 8 de la noche. Voy a estar conectándome de manera intermitente. Por si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza, búsquenme por medio del mensajero de la plataforma y yo les voy a resolver todas las dudas que tengan. El domingo también voy a estar conectado en la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y luego me vuelvo a conectar tantito de 5 de la tarde a 7 de la noche. Después de las 8 de la noche, pues ya no me conecto, ya voy a estar desconectado. Recuerden, no hay extensiones para esta semana. No les puedo dar extensiones porque nosotros tenemos que evaluar todas las actividades que suban. Tenemos que evaluar el foro
de integración. Entonces, ya no hay extensiones. Por eso voy a conectarme hasta las 8 de la noche por cualquier duda que ustedes tengan. Si alguien me manda un mensaje a las 10 de la noche o después de las 8 de la noche o 9 de la noche, pues ya no lo voy a poder ver hasta el otro día temprano, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, háganmelo antes de las 8 de la noche del domingo. Mañana yo voy a estar disponible todo el día. Ya después del domingo, después de las 8, pues ya voy a descansar. Pero cualquier duda que tengan, con toda confianza, dígame y yo voy a resolver todas las dudas que tengan, ¿sí? ¿Alguna otra duda, María José, Paola, Emily, Berenice, Geraldine, Natalie? ¿Una duda que tengan más? ¿Alguna pregunta? No, yo creo todo muy claro. Por el momento no. Ok, pues entonces de mi parte es todo. Pues ya no las voy a volver a ver en una sesión en vivo porque hoy es la última sesión. Y pues les quiero dar las gracias por haber estado entrando a las sesiones, por las participaciones que ustedes han tenido, porque ustedes están resolviendo los ejercicios por medio de la calculadora. La intención es que pues perdamos el miedo de usar la calculadora y pues las matemáticas o física, pues realmente si practicamos podemos nosotros resolver cualquier tipo de problemas que se nos presente. Pues de mi parte sería todo, ¿sí? Cualquier duda todavía nos seguimos viendo por medio del mensajero de la plataforma. Y de mi parte sería todo. Les deseo mucho éxito para el siguiente módulo que inicia y cuídense mucho. Que pasen bonita noche. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por su Gracias. paciencia con nosotras. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, que Hasta descansen. luego. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias igualmente. Sí, hasta luego.